En Géminis gestionamos el conocimiento de nuestros clientes, desarrollamos documentación técnica, manuales de operación, de máquina, manuales de conducción si se trata de un ferrocarril, manuales de mantenimiento, manuales de software, catálogos de piezas, y con ese conocimiento de nuestros clientes hacemos también otras cosas distintas. Uno de los productos estrella que tenemos es el tema de la formación en Learning. Y también tenemos un equipo de ingeniería en el que somos expertos en CATIA 5 y en 3D Experience. Básicamente dedico la mayor parte de mi tiempo a gestionar personas, seguirles, de apoyarles, de estar con ellos. Trato de potenciar el talento y crear y apoyarles a nuevos jefes de proyecto para que desarrollen sus tareas. Yo decidí estudiar empresariales. Y quiere decir que todo mi entorno estaba pensando que lo que tenía que estudiar era una carrera de letras o bien de medicina. Mis padres no querían para nada que hiciera empresariales porque consideraban que era una carrera de chicos. Entonces, hasta que primero de carrera, que era un curso selectivo, no lo aprobé por parciales junto con otra chica, pues hasta entonces no dieron sus brazos a torcer, o sea, estaban diciendo, bueno, que haga, pero que luego vuelva a hacer lo que ellos querían, ¿no? Entonces reconocieron después de luchar. A las mujeres realmente lo que les diría es que no renuncien a nada, ¿no? Que no se pongan limitaciones ellas mismas, que pueden, ¿no? Y que además que tienen que soñar y que tienen que crecer con sus sueños, ¿no? Que eso es lo más importante. Evidentemente van a necesitar mucha constancia y mucho trabajo, que no cabe ninguna duda, pero lo van a conseguir. Bueno, estoy muy contenta, estoy muy agradecida que se me haya concedido este premio porque realmente me ha hecho muchísima ilusión. Estoy muy agradecida a lo que es nuestro entorno, nuestra casa, que es el Parque Tecnológico, que fue quien promovió mi candidatura. Y bueno, creo que es simplemente refrendar lo que yo siempre he luchado. Yo pienso que tenemos igualdad de oportunidades y que las mujeres podemos hacer todo aquello que realmente queramos hacer. O sea, no puede haber nada que nos frene.